un asunto muy importante. Tiene que ver con el aire que respiramos todos los días. Por cuarto día consecutivo se mantuvo la fase 1 de la contingencia ambiental. La zona metropolitana del Valle de México vive la contingencia ambiental más larga en 17 años. Son ya 4 días con las restricciones ante las malas condiciones para la dispersión de contaminantes en la zona metropolitana del Valle de México. Establecemos contacto precisamente con Ramón Ojeda Mestre. El doctor Ramón Ojeda Mestre es fundador de la de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental. Él fue Premio Mundial de Derecho Ambiental 2005. Él fue el creador, el padre del programa Hoy No Circula. El día de ayer, la AMDA, esta Academia Mexicana de Derecho Ambiental, presentó un amparo contra la construcción de la línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma. Así que, doctor Ramón Ojeda Mestre, muchas gracias, muy buenos días, gracias por atender esta comunicación. Isaías, muy buenos días a ti y a tu auditorio. A ver, vamos por partes, si quiere le preguntamos primero sobre este amparo. Este amparo es contra la autoridad federal y contra la autoridad capitalina. Afirmativo, hubo una serie de irregularidades en todo el proceso para la aprobación y la iniciación ilícita y sorpresiva, un poco pues atropellada de la obra de la línea 7 dorada del Metrobús. Entonces, toda esa serie de irregularidades hicieron que la academia que preside el maestro Rolando Cañas Moreno, que es un ambientalista muy, muy prominente, acompañado de la ex procuradora de Medio Ambiente del Distrito Federal, la maestra Diana Ponce Nava, una gran también jurista, presentaran este amparo al que nosotros nos adherimos por una razón muy simple. Aparte de todas las barbaridades que hicieron en el proceso y las dificultades que pusieron para darnos la información, no la entregaron incluso completa, no han hecho las consultas adecuadas. Ahora hablan de verificar el trazo como si estuviéramos hablando de un asunto de dónde coloca el juguete el niño. No, si se modifica el trazo hay que modificar toda la manifestación de impacto ambiental, hay que modificar todo el proceso. No es nada más de que hoy a contentillo del secretario de Obras o del secretario de Movilidad o de algún funcionario del Metrobús como el maestro Calderón, que es un buen funcionario. No se trata de cuestiones personales, se trata de que tomaron una decisión ambientalmente equivocada, socialmente errónea y culturalmente agresiva. ¿En qué consiste esto, Isaías? Uh-huh. En que al disminuir un carril en una zona tan densamente saturada de vehículos automotores como es el Paseo de la Reforma, la emblemática avenida del Paseo de la Reforma, al restringir un carril para dárselo al Metrobús, que por cierto son unidades que usan diésel, que a su vez emite óxidos de azufre, que es el contaminante más agresivo a la atmósfera. El más agresivo de los contaminantes es el óxido de azufre, y eso es lo que emiten estos Metrobuses en Reforma. Entonces, al restringir ese carril, mandan todo el aforo vehicular de ese carril a los otros 3 carriles. Y esa sobresaturación de los otros 3 carriles hace que se ralentice el tránsito, el tráfico, la velocidad crucero promedio. Si tiene 17.5 kilómetros por hora, pasa a ser de 14.2 o de 9.8, y esos 3 carriles, al estar más angostados de manera atípica o anormal por la presencia del carril del microbús, del Metrobús, como ayer lo vimos, se convierten en 2 carriles. Hay que señalar que incluso en plena contingencia, la empresa y el gobierno de la ciudad estuvieron trabajando en la obra del Metrobús, y todavía ayer no levantaban, a pesar de ser tercer día de contingencia, no levantaron el mobiliario ese de color naranja, obstaculizando el carril, de tal manera que solo íbamos 2 carriles en Paseo de la Reforma, en la supervisión que hicimos con el periodista Guillermo Farber, con la doctora María Díaz, con el maestro Rolando Cañas y con otros líderes de opinión. Así Entonces, es, doctor. por eso es que el amparo
lo hemos presentado ante el juez octavo de distrito en materia administrativa. Así es. Doctor, usted lo sintetizaba en una sola frase. ¿Es una decisión ambientalmente errónea? ¿Nos decía? Es una puñalada ecológica a la calidad de la atmósfera de la ciudad. Es una vergüenza que el gobierno de la ciudad mantenga más de 200 días al año por encima de la norma durante estos 4 años que llevan al frente del gobierno, y en lugar de disminuir la contaminación, ahora la van a agravar con una obra de relumbrón, de simulación, de maquillaje para la ciudad, atacando la riqueza cultural, histórica y vegetal del Paseo de la Reforma, y metiendo un vehículo que en lugar de resolver los problemas ambientales nos los va a agravar, porque sobrecongestiona los otros 3 carriles convirtiéndolos en 2. Así es. Doctor Ojeda Mestre, si me permite incorporar a la conversación a Rolando Cañas, él es presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, quien, pues por supuesto, como usted lo comenta, fue quien presentó y ustedes acompañan este amparo. Rolando, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros también. Al contrario, muchas gracias a ella, saludos al público y al doctor Ojeda. Bueno. Así es. A ver, este amparo se presenta, nos comenta, ante el juzgado octavo en materia administrativa. Octavo del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Así es. ¿Cuál es el curso que va a seguir este amparo que ustedes interpusieron? Lo interpusimos apenas el día de ayer. Uh-huh. El doctor Ojeda ha resumido muy bien la parte central de la argumentación. Habría quizás solo que añadir que también es por el tema de la opacidad en todo este proyecto y la falta de consulta tanto a los vecinos como a los grupos indígenas que habitan la Ciudad de México, que nos parece que también se están vulnerando esos derechos humanos fundamentales, y por eso iniciamos este juicio de amparo. Lo que va a seguir es primero la admisión, apenas ayer se presentó, esperamos que se admita, que el juez tenga esta apertura de miras. Lo hacemos por el interés legítimo, es decir, somos una asociación sin fines de lucro con objetivos de protección al medio ambiente. No somos estrictamente vecinos del Paseo de la Reforma, sino que incorporamos el interés legítimo y en representación de la colectividad para que sea un juez el que decida si este proyecto está violando o no los derechos humanos de los habitantes de la ciudad, principalmente el del cuarto constitucional, el medio ambiente adecuado para la salud y bienestar de las personas. Una vez que esperemos sea admitido en sus términos, pues vendrá la discusión sobre la suspensión provisional, este efecto técnico del amparo que nos parece que sería muy beneficioso, es decir, que se pare por mandamiento judicial esta obra mientras se desahogan las pruebas, mientras las partes argumentan lo que tengan que argumentar. Y finalmente, desde luego, vendría la suspensión definitiva y en su caso la sentencia que esperamos sea a favor de los habitantes de la ciudad y por tanto detenga este proyecto que, lejos de ser un proyecto ambientalmente sustentable, trae, como lo ha explicado muy bien el doctor Ojeda, muchísimos problemas, no solamente a la atmósfera. Habría que decir, para que lo sepas el auditorio, que se afectarán más de 4,000 metros cuadrados de áreas verdes. Se pretenden talar más de 640 árboles, entre ellos sauces llorones, que son un monumento con una categoría especial de protección en nuestra legislación local, más de 100 jacarandas. En fin, se reduce el espacio del bosque de Chapultepec. Tiene muchas afectaciones ambientales y lo estamos poniendo por ello a consideración de la Autoridad Judicial Federal. Ahora, no van tarde, digamos, la obra ya está en marcha, como ustedes lo comentan, hicieron este recorrido ayer ya por las obras. No se presentó de fuera de tiempo, pues, este amparo. Final de cuentas, pues ya la obra está en marcha, por lo menos, pero ya está. A ver, doctor, el asunto es que parte del problema de la obra es la enorme opacidad con que se ha manejado la información. Sí. A nosotros, como Academia de Abogados, nos costó muchísimo trabajo obtener la información básica, necesaria, indispensable para establecer un juicio de amparo serio, profundo, cuestionador como el que hemos presentado, y parte de este retraso tiene que ver con que la información se estuvo improvisando. Solo para dar un ejemplo, en la autorización de impacto ambiental, que por cierto coadyuva a esta especie de perversión del instrumento, en el que la Secretaría de Obras le pregunta a la Secretaría del Medio Ambiente, ambas locales, es decir, 2 brazos con la misma cabeza, se preguntan si está bien el proyecto o no. Bueno,
A diferencia de lo que pasa con la mayoría de las personas que intentan realizar un trámite de estos de autorización de impacto ambiental, aquí la Secretaría del Medio Ambiente pues no se puso cuestionadora, no se puso estricta, simplemente les hizo llenar un formato donde curiosamente la autoridad de obras dice que no tiene todavía los datos precisos porque el proyecto todavía no se tiene en detalle y en esos términos generales les autorizan la realización. Lo pongo como un ejemplo de la dificultad que ha sido tener datos precisos, documentos legales. Ante un juez no puede uno ir con suposiciones, tiene uno que ir con documentos que constaten los dichos, y eso nos ha costado muchísimo trabajo. Apenas esta semana pudimos conseguir los documentos completos y de inmediato presentamos el amparo. Ahora, Ramón Ojeda, doctor Ramón Ojeda, Sí, nos comentaba usted incluso que pretendían modificar el trazo de la obra. Esto quedó anunciado ayer por el secretario de Obras, está publicado en el periódico El Universal y en otros medios el día de hoy, en donde avisa que van a modificar el trazo y por eso es que creemos que en primer lugar es muy obvio que no escogieron las unidades de transportación adecuada, los vehículos para disminuir la contaminación en esta zona gravemente alterada del Valle de México, que es del Paseo de la Reforma, en estos carriles, deberían de haber puesto cuando menos metrobuses eléctricos o neumáticos o solares o híbridos, pero no combustión de diésel, que insisto lanza los óxidos de azufre, que son los más contaminantes. Segundo lugar, se incrementa también, como lo vimos ayer y se midió, se incrementa también la contaminación acústica. Al pasar de 4 carriles a 2 carriles de facto, entonces el ruido que hacen los coches en los arrancones, en los claxonazos, etcétera, en el sobrecongestionamiento de esos carriles restantes, hace que se incremente el nivel decibélico, el nivel acústico en 4 decibeles. Entonces eso agrava la tensión, la tensión nerviosa, el estrés urbano, que de por sí ya padecemos con mucha frecuencia. Y por último quisiera agregar que necesitamos verlo esto en un contexto más amplio. Necesitamos ver por qué sospechosamente se le dio el contrato de la incineradora de basura. Imagínate querer poner una incineradora cuando tenemos 200 días al año fuera de la norma, poner una incineradora en el valle de basura en el Valle de México, 2 incineradoras que la disfrazaron con el nombre de termovalorización, meter 2 incineradoras y le dan el contrato a la misma empresa que le habían dado el gobierno de la ciudad el contrato de la privatización y distribución del agua, a la empresa francesa Veolia, una empresa especializada en agua. Le dieron el contrato de las incineradoras y ahora las de los metrobuses a estas empresas. Entonces todo este contexto extraño de que prácticamente en el último año de la función del gobierno de la ciudad, porque como ha manifestado sus intenciones electoreras algunos de los funcionarios altos del gobierno de la ciudad, pues obviamente no van a terminar el sexenio. Entonces van a ir antes y nos van a dejar estos contratos, estas hipotecas ecológicas en que han convertido el Metrobús, la incineradora y la distribución del agua. Ahora, yo me imagino que lo que ocurre con esta línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma se asemeja mucho a lo que ocurrió en su momento con Avenida de los Insurgentes, cuando se metió el Metrobús ahí. ¿Cómo evaluarían ustedes la operatividad del Metrobús en Insurgentes y si hay posibilidad o no de comparar lo que podría ocurrir con Reforma en caso de que la obra se concrete? Hay una pequeña gran diferencia. ¿Sí? La primera diferencia es que ya aprendimos en la de Insurgentes que el motor de combustión interna de diésel no es el adecuado. Ese fue una enseñanza muy costosa desde el punto de vista de contaminación atmosférica. Segunda, aprendimos que el reducir los carriles en Insurgentes nos incrementó la contaminación. Y tercera, que nosotros necesitamos utilizar transportes eléctricos y además
en el caso de Insurgentes, por ser la avenida más larga prácticamente del continente americano, se van reponiendo ciertos pasivos ambientales en el gran conjunto, es decir, el trayecto de larga distancia hace que haya una rentabilidad ambiental un poco menos desfavorable que la que tendríamos en el Paseo de la Reforma, donde la propia Secretaría de Movilidad ha indicado que va a agregar más semáforos en Paseo de la Reforma, y que ahora va a modificar los trazos, y que además va a reducir las zonas para discapacitados, etcétera, una serie de barbaridades. Entonces, todas estas experiencias de Insurgentes, las malas experiencias, debemos aplicarlas para no cometer los mismos errores ahora en la línea dorada 7 del Metrobús. Así es. Y si me permiten agregar, claro, Rolando, otra de las lecciones es que no se inhibió el uso del automóvil particular. Insurgentes sigue la misma afluencia de automóviles particulares, pero ahora en un espacio mucho más reducido y por tanto hay más congestionamientos. En parte se alivió el tráfico a través de los vehículos públicos en esta sustitución de los microbuses por el metro. Sin embargo, creo que algo que no hay que olvidar, porque parece que todos lo sabemos, pero no lo decimos expresamente, el Metrobús no es un transporte público ambientalmente sustentable, tanto por lo que ha dicho el doctor Ojeda Mestre en el sentido de que son vehículos de combustión interna que emiten contaminantes a la atmósfera y además son operados por un concesionario privado que son los exmicrobuseros. Es decir, no es un ejemplo de transporte público eficaz, eficiente y sustentable como hay en otras capitales del mundo. No se nos quiere presentar como si sí fuera, pero no, se trata de una concesión privada para un negocio privado que utiliza bienes públicos y que además contamina. Así es. Por lo pronto, Rolando, me gustaría que recordaras cuáles serían los tiempos, si puedes tú por lo menos anticipar todo este proceso a partir de que ayer se presentó formalmente el amparo, vendría la suspensión, en fin, luego la posibilidad de una suspensión definitiva. ¿Cuánto tiempo estimas tú que pudiese llevar todo este proceso jurídico? Nosotros esperamos que el menor posible. A veces es difícil por la carga de trabajo que tienen los juzgados que se atengan estrictamente a los tiempos legales. Nosotros esperamos estar teniendo la admisión del amparo en aproximadamente una semana y la decisión sobre la suspensión provisional en más o menos 20 días. Así es. Y bueno, evidentemente no podemos dejar esta plática sin conversar lo que está ocurriendo durante los últimos días en la Ciudad de México y en el Valle, en la zona metropolitana del Valle de México. De acuerdo con la propia Comisión Metropolitana, tenemos la contingencia ambiental más larga en 17 años. Son 4 días continuos de contingencia ambiental. Y en su calidad de padre, podríamos decir así, del programa Hoy No Circula, doctor Ojeda Mestre, ¿qué falló? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Y qué tipo de aire es el que estamos respirando todos los que vivimos en la zona metropolitana? Eso es lo que se debería de preguntar en primer lugar la autoridad de la ciudad, precisamente para darse cuenta que hay, como llaman los abogados, como lo llaman los grandes juristas o los ambientalistas, como el maestro Rolando Cañas Moreno, que es la rebus sic stantibus, es decir, se ha incrementado el volumen demográfico del área metropolitana del Valle de México. Hay más población. Segunda, hay más población pobre. La situación económica del país se ha agravado de tal manera en los últimos 7, 8 años que la pobreza ha campeado, se ha enseñoreado, haciendo sufrir a mucho mayor número de familias metropolitanas. Tercer lugar, el envejecimiento del parque vehicular. Como la gente se empobreció, no pudo comprar un vehículo nuevo, no pudo mandar a afinar sus coches, no pasan las verificaciones, se hicieron más difíciles, y entonces la gente también está sufriendo, pero los coches están más viejos y obviamente emiten más contaminantes a la atmósfera. Entonces, se aumenta la población, se aumenta la pobreza. Luego, las propias empresas privadas han entrado en un sistema de competencia por esta globalización y este vértigo neoliberal,
entonces tienen que competir, para competir tienen que producir el máximo posible, en el menor tiempo posible, al menor costo posible, y entonces sacrifican muchos de los criterios ambientales, muchos de los criterios de sustentabilidad que mencionaba el maestro Rolando Cañas Moreno. Y entonces, por eso es que el gobierno mantiene las mismas medidas donde sacrifica al automovilista, pero la contaminación sigue creciendo, sigue permitiendo que haya puestos de fritangas por todos lados, que las banquetas estén llenas de ambulantes, que se angustie o se angoste más el tráfico en todo tipo de colonias con los tianguis, con los taxistas irregulares, etcétera, etcétera. No hay una educación para disminuir el promedio de el baño en regadera con agua caliente del capitalino, que se tarda 20 minutos en promedio, y eso hace que se generen más precursores del ozono, que son los óxidos de nitrógeno. Tampoco el uso de las cocinas, de las calderas de los hoteles, de los baños públicos, de las panaderías, tintorerías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no cambiamos las premisas y queremos que cambien las conclusiones. Eso no puede ser, eso es una aberración. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer, doctor? Porque esta pesadilla ya la vivimos el año pasado. Desde hace un año... vamos a seguir viviendo. Lo que hay que hacer... Exactamente. Ajá. ¿Qué va a pasar? Porque ya se anticipaba desde hace un año que eso que vivimos en 2016 iba a ocurrir este año. Y seguramente seguirá ocurriendo en 2018. ¿Qué hacer? Exactamente. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer con carácter de urgente, es retirarle al aparato público la confianza que hemos depositado, dado el fracaso que hemos tenido en el aparato público en los últimos 15 años, y darle a la sociedad civil la oportunidad, a través de las universidades, de los científicos, de los padres de familia, de los sindicatos de obreros, de los maestros, de los comunicadores, de los cooperativistas, de los ¿cómo se llaman?, de los líderes de opinión, de las mujeres organizadas, etcétera, que diseñemos entre la sociedad civil las nuevas políticas ambientales más eficaces, más socialmente aceptables, menos inhumanas como las que se han estado imponiendo al grueso de la población, pero que sea no el gobierno que se rige por criterios lucroteístas y electoreros y electorales, sino a la sociedad civil. El padre de familia no va a sacrificar la salud de sus hijos para que un tal o cual candidato, un tal o cual partido se pronuncie o se enfile en la Ciudad de México o en el Estado de México. Entonces la sociedad civil sería mucho más confiable desde el punto de vista de la ética ambiental y de los valores que tiene que tutelar de los valores ambientales que tiene que tutelar y de sustentabilidad esa política ambiental. Quitársela al gobierno para dársela a la sociedad, cuando menos durante los próximos 3 años, que pase esta crisis espantosa ambiental y económica que estamos viviendo, y de seguridad pública, etcétera, para que vuelvan las cosas a un nivel razonable y podamos ya hacer que funcione adecuadamente desde el punto de vista ecológico el tejido urbano. Así es. Doctor Ramón Ojeda Mestre, fundador de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, y Rolando Cañas, presidente de esta organización. Muchísimas gracias a ambos por su confianza en este espacio. Muchas gracias y estamos pendientes, por supuesto. Vamos a dar seguimiento puntual a este amparo que ustedes acaban de presentar el día de ayer contra el gobierno capitalino y el gobierno federal por la línea 7, la línea dorada del Metrobús, y por supuesto pues para estar siguiendo de cerca lo que está ocurriendo con la calidad del aire que estamos respirando cotidianamente los habitantes de la zona metropolitana. Gracias a ambos de nueva cuenta. Muchas gracias, Isaías, muy buenos días. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestro Rolando Cañas. Pues ahí está la información sobre la línea 7 del Metrobús y también sobre este cuarto día de contingencia ambiental en la cual pues estamos unidos todos los que habitamos la zona metropolitana del Valle de México.